Muy buenos días, queridos hermanos. Un saludo muy cordial y caluroso para cada uno de ustedes. Quería llegar a cada uno de ustedes a través de este video una vez más, pero en esta ocasión quería tocar algunos puntos distintos que tienen que ver con nuestra iglesia y con nuestra vida personal en estos tiempos en que estamos viviendo. Y quise hacerlo aquí afuera de mi casa. eh, Ante este hermoso escenario que hay detrás de mí, este paisaje tan hermoso que muestra la creación de Dios. Como ustedes pueden ver, demuestra que todavía estamos en el tiempo del invierno. Los árboles no tienen hojas, las plantas no han producido sus flores y todavía estamos en ese tiempo transitorio entre el invierno y el inicio de la primavera. De manera particular, el día de hoy amaneció frillito. Yo salí aquí afuera con la intención de hacer este video y me topé con que está frío aquí afuera. Tuve que ponerme un suéter para estar aquí afuera, pero quería hacer este video aquí afuera en la parte trasera de mi casa. Así que primeramente un saludo para cada uno de ustedes, les amo mucho en el Señor, ustedes son mi congregación, ustedes son las personas que Dios ha puesto bajo mi cuidado. De muchas maneras ustedes han sido usadas por Dios para bendecir mi vida y a mi familia, y yo tengo mucha gratitud al Señor y a cada uno de ustedes por sus oraciones, por mí y por mi familia, por su apoyo de diferentes maneras por mí y por mi familia, por sus palabras que siempre han tenido de aprecio y de agradecimiento para conmigo y mi ministerio y para con mi familia, y por eso quiero agradecerles a través de este video. En primer lugar, quiero decirles que en mi casa estamos con bien. Gracias a Dios tenemos suficiente alimento y todos los artículos que necesitamos para poder estar con bien. Gracias al Señor por eso. Eso es muestra de la gracia de Dios. Sin embargo, mi esposa no se siente bien. La pobrecita batalla con una serie de síntomas que quizá ninguno de ustedes tiene. Y yo la veo a ella y sé que ella está batallando con una serie de síntomas que ella tiene varios años de estar sintiéndolos. Nuestra defensa y protección es la oración. Yo sé que la fe de ella está cada vez más fuerte y yo sé que su confianza de ella está puesta en el Señor. Tanto ella como yo sabemos que nuestro Dios es soberano y que cosas como estas suceden en nuestras vidas. Como creyentes no estamos libres de que estas cosas ocurran, pero sabemos que detrás de todo esto está nuestro Señor. Y yo sé que Dios está con mi esposa y que Dios está con ella y que el refugio de mi esposa es el Señor, aun cuando su cuerpo ella no se siente bien. Agradezco a ustedes por sus oraciones, por mi esposa, por apoyarla a ella en estos tiempos difíciles en que ella está pasando, pero a pesar de eso, la confianza de ella y de mí está en nuestro Señor, y gracias al Señor mi familia está con bien. Mi hijo Kevin y mi hija Katy salen a trabajar porque ellos tienen sus empleos y tienen que hacerlo, y por eso yo siempre oro por ellos para que cuando ellos salgan Dios los proteja de que no se vaya a contaminar con este virus. He llegado a comprender de que cualquier persona en cualquier rincón de este país pudiera contagiarse de este virus, y por lo tanto debemos de continuar siendo prudentes. Pero detrás de todo esto, saber que nuestra confianza está en el Señor. Pero quiero simplemente contarles que aquí en mi casa, en mi familia, estamos con bien. Gracias al Señor por eso. También sé que ustedes están bien. En mis pláticas con ustedes, sé que ustedes están con bien, y también a todos ustedes que salen a trabajar, yo quiero que sepan que su pastor está orando por ustedes para que Dios los proteja de este virus. Y me agrada saber que todos hasta este momento estamos con bien. No hay nadie que está padeciendo algo. Aún en las familias de otras personas que conocemos, no ha llegado el virus a sus vidas. Así que yo agradezco al Señor porque en mi casa estamos con bien, y ustedes, la familia de Dios, cada una de ustedes como familias están con bien. Debemos de ser agradecidos con Dios, y yo agradezco a Dios porque ustedes están con bien. Quiero decirles que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos que deben de llevarnos a la reflexión. Debemos de examinar nuestras vidas, debemos de valorar las cosas, debemos de entender
y comprender en qué consiste la vida y recordar aquellos pasajes del Señor Jesucristo que Él dijo que la vida no consiste en las cosas que tenemos, en cosas materiales, en cosas terrenales, que nuestra fe es lo que cuenta, nuestra vida espiritual, esa es la vida verdadera. Y por lo tanto, si vamos a estar preocupados por algo, debemos de estar preocupados por crecer en nuestra vida espiritual, por desarrollar las virtudes que la fe en Cristo produce en el creyente, cuando el creyente se consagra continuamente al Señor, cuando el creyente se mantiene creciendo a través de aquellas cosas que Dios nos ha dado para crecer en nuestra fe en Él. Y por lo tanto estos tiempos deben de llevarnos a la reflexión, a meditar en su palabra, a consagrar nuestras vidas a Dios, a decirle al Señor lo que nuestros corazones sienten, a aprender a confiar en el Señor en medio de estos problemas en que estamos viviendo. Así que yo les desafío a que tomen tiempo en sus casas, en primer lugar a la oración. Arrincónese en algún lugar de su casa cada día y busque al Señor en oración. Interceda a favor del mundo. Pida al Señor para que haya una cura lo antes posible. Pida al Señor por la iglesia de Jesucristo, para que los creyentes verdaderos, ese remanente fiel que permanece en el mundo, sea usado por Dios para anunciar el hermoso evangelio que salva al ser humano. Y que nuestro comportamiento como iglesia cristiana pueda ser el que la palabra del Señor nos llama a ser. Antorchas encendidas, que podamos dar evidencias al mundo de que nuestra fe es verdadera. Y yo sé que no estamos allá afuera para hacer eso, pero estos tiempos de reflexión deben de ayudarnos a pensar en cuál es la misión de nuestra iglesia y cómo debería yo de vivir. Una vez que pase esta epidemia, ¿qué cambios podría yo hacer en mi vida para demostrar que estoy más comprometido con la causa de Cristo y menos con el simple, con la simple comodidad de una vida material? Ojalá que usted se entregue a la reflexión y a través de este video yo quiero desafiarle. Dedíquese a la oración y oremos unos por otros en esta situación. Segundo, dedíquense a leer la Biblia. Vayamos a ese libro hermoso que la Biblia llama palabra de Dios. Esta es la revelación del único Dios verdadero y este libro habla nuestras vidas. Abra su mente, abra su corazón, dedíquese a leer su palabra y pídale a Dios que ministre su vida a través de su palabra. La Biblia fue dada para consolarnos, para fortalecernos, para darnos instrucción, para redarguirnos, para prepararnos para que vivamos una vida que agrade al Señor. Entonces, en este tiempo en que estamos viviendo en esta situación y no podemos juntarnos como iglesia, dedíquese a la oración y dedíquese a la lectura de su palabra y reflexionemos en las verdades eternas que Dios nos ha dejado reveladas. También yo quería decirles que en estos tiempos debemos de pensar en que todo esto está en las manos de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que tiene todo bajo control. Dios es un Dios que sabía hace 3 meses atrás, sabía el año pasado que su iglesia iba a pasar por estos tiempos y Dios nunca va a dejar a su iglesia abandonada. Debemos de entender que lo que sostiene nuestra iglesia local es la gracia de Dios. Es la abundante compasión de un Dios que, viendo nuestra situación de pecado y de debilidad, ha provisto medios espirituales que nos ayudan para poder superar cualquier situación que en este mundo vivamos. Y lo que sostiene nuestra iglesia es ese derramamiento constante de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres y Él es la cabeza de su iglesia. Entonces no tenemos que temer desde ninguna perspectiva, en ninguna dimensión, en ninguna área de nuestras vidas. Como congregación no debemos de temer en nada, porque Dios está en control de todo. Digo esto para decir lo siguiente. Uno de los resultados, consecuencias de esta situación es que no podemos reunirnos. Y eso quiere decir también que no podemos recaudar los fondos que la iglesia necesita cada mes. Entonces yo quiero que ustedes sepan que como pastor de la iglesia, yo busco reaccionar de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor. Y yo quiero decirles que nosotros como creyentes hemos aprendido, por un lado, que Dios es soberano, que Dios tiene control de su iglesia y que no debemos de preocuparnos por ese sostén de la iglesia, porque de una u otra manera Dios lo va a proveer. Pero en segundo lugar, hemos aprendido también que
como creyentes ofrendamos y diezmamos de los fondos que Dios nos ha dado, y que también eso es parte de nuestra vida espiritual, parte de nuestra alabanza y adoración a Dios y parte de nuestras obligaciones cristianas. Ahora, yo estaba viendo en la internet el video de algunas personas, algunos pastores, algunas iglesias que han entrado como en un poco de pánico debido a que no están recibiendo los fondos que necesitan mes tras mes. Y como no sabemos cuánto tiempo esto va a durar, estos pastores están comenzando a hacer ciertas cosas y echando a andar ciertas estrategias que, más que estrategias bíblicas, surgen de un pánico en sus mentes por no estar recibiendo los fondos que necesitan. Y en algunos casos torciendo la escritura y manipulando a la gente con una labia que tienen para que las gentes den los dineros que ellos necesitan para sostener los gastos de su iglesia. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que yo no voy a hacer eso. Yo soy un pastor que busco estar cimentado en la palabra del Señor, y yo entiendo que la soberanía de Dios está detrás de todo lo que está pasando, y que Dios sabía que su iglesia iba a pasar por esta situación y que no nos íbamos a poder reunir y que por lo tanto no íbamos a poder recaudar los fondos que la iglesia necesita. Es la filosofía de nuestra iglesia que, a pesar de estar en esta situación y no estar recaudando los fondos que normalmente siempre hemos recaudado, que la iglesia debe continuar pagando los salarios que paga el primero a mí y también a nuestra hermana Sheni, que es la que hace la limpieza de la iglesia, y que estas cosas deben de ser así como una manera de cuidar a las personas que reciben un salario de la iglesia en estos tiempos en que hay necesidad de que sean sostenidos. Y que si nosotros tenemos que recurrir a los fondos otros que nuestra iglesia tiene en la cuenta de ahorros, que está bien hacerlo, porque esos fondos fueron provistos por Dios para su iglesia, y que aunque han sido determinados o catalogados como el fondo pro templo de la iglesia, son fondos que deben ser usados para sostener su iglesia, y que no debemos de sentir que estamos haciendo algo que no es correcto, porque esos fondos, tanto los de la chequera como de la cuenta de ahorros, son fondos que pertenecen a la iglesia de Cristo, y Dios va a proveer en abundancia según sean sus propósitos para el deseo que tenemos de un día tener nuestro propio templo. Pero no debemos de entrar en pánico, ni preocuparnos, ni entrar en temor, sino que debemos de seguir funcionando de esa manera para poder mantener las cosas como deben de ser mantenidas, entendiendo que detrás de todo esto está nuestro Señor, que Él no está limitado por cantidades de dinero. La iglesia de Cristo continuará después de todo esto, y Dios seguirá proveyendo sus fondos, y por lo tanto debemos de confiar en el Señor. Pero eso no quiere decir que no podamos ofrendar o que no podamos enviar nuestros diezmos a la iglesia. Yo pienso que si usted tiene ofrendas y si usted tiene diezmos que tiene allí guardados, o que usted sabe que debe de entregar porque usted está devengando un salario, que es correcto que usted los envíe a la iglesia. Entonces, si usted tiene fondos de ofrenda y diezmo que quiere entregar a la iglesia, yo pienso que deben de hacerlo. Y por ejemplo, los hermanos que viven en Culpeper, si allá ustedes tienen su ofrenda y su diezmo, yo quiero pedir a través de este video a nuestro hermano Edgar Juárez, para que ustedes, los que viven en Culpeper, se los entreguen al hermano Edgar Juárez, y él los puede traer y ponerse de acuerdo con el hermano Aníbal y entregárselos al hermano Aníbal Vega. La razón por la que pensé en mi hermano Edgar es porque él viene seguido de Culpeper a Fredericksburg, y en cualquier momento que él venga, él puede traer esas ofrendas y diezmos y entregárselos al hermano Aníbal Vega, para que la iglesia reciba esos fondos voluntariamente. Y los hermanos que estamos aquí en Fredericksburg también podemos hacer lo mismo. Podemos contactar al hermano Aníbal Vega, podemos buscar la manera de cómo hacerle llegar nuestros fondos. Yo les envié dos maneras en que podemos hacerlo, uno a través de PayPal y otro a través de enviar un cheque por correo. Pero si usted no tiene ninguna de esas dos opciones, usted puede llamar al hermano Aníbal y preguntar al hermano: ¿cómo puedo hacerle llegar a usted mis diezmos, mis ofrendas? Y de esa manera usted entrega aquello que usted ha determinado darle al Señor como una expresión de obediencia por todas las cosas que Dios hasta este momento ha provisto, y de esa manera la iglesia recibe los fondos que necesita. Pero yo no quiero hacer un problema o un asunto principal el tema del dinero.
En nuestra iglesia yo nunca he enfatizado esta situación como se hace en otras iglesias, en donde los pastores hasta casi predican un segundo sermón cuando se trata de recaudar las ofrendas, o hacen sentir mal a los hermanos, o lo hacen de una manera que causa culpabilidad en ellos. En nuestra iglesia yo nunca he hecho eso, y en nuestra iglesia no debemos de hacer eso. Nosotros no vamos a hostigar a nadie dentro de nuestra iglesia a raíz del dinero, de los diezmos y las ofrendas. Lo que la Biblia enseña que debemos de hacer es debemos de enseñar lo que la Biblia dice. Y eso he hecho yo a través de los años que he estado aquí como pastor de esta iglesia. Yo les he enseñado lo que la Biblia enseña, yo les he dicho lo que Dios dice en su palabra, y luego yo he dejado eso a voluntad de cada uno de ustedes. El dar diezmos y el dar ofrendas es una situación privada de la vida de cada creyente, y eso queda entre el creyente y Dios. Yo no tengo el derecho de estar hostigándolo a usted, y por lo tanto en estos tiempos en que necesitamos los fondos, yo les voy a decir: hermanos, necesitamos los fondos, y es parte de nuestra obediencia al Señor. Pero hasta ahí lo voy a dejar, y voy a ofrecer los medios en que ustedes pueden enviar esos fondos, pero eso queda entre usted y el Señor. Y en nuestra iglesia no les vamos a estar presionando, ni les vamos a estar agarrando del buche, como decimos en mi país, obligándolos a que hagan algo. Yo no voy a andar manipulando, ni voy a usar vocabulario manipulador, ni voy a andar estableciendo estrategias manipuladoras para arrancarles a ustedes de sus dineros. Yo voy a confiar en Dios, y si necesitamos acudir a los ahorros de la iglesia, lo vamos a hacer para mantener el presupuesto de nuestra iglesia. Todavía tenemos que seguir pagando renta, todavía tenemos que seguir pagando salarios, a pesar de estar pasando por esta situación. Así que, hermano, yo les invito a confiar en el Señor, y todos nosotros que tenemos diezmos que dar, entreguémoslos, busquemos maneras de hacerlos, y verdad, eso va a ayudar mucho a nuestra congregación. Por último, quiero decir lo siguiente. Como yo decía al principio del video, hasta ahora, gracias a Dios, todos tenemos abundantemente lo que necesitamos para sobrevivir. Pero en dado caso que en nuestra iglesia ocurra que alguna familia esté pasando por necesidad material, yo quiero decirles que toda nuestra iglesia debe de unir esfuerzos para proveer para alguna familia en el caso de que alguien pase por una situación así. Vamos a tomar el ejemplo de Hechos, por ejemplo, cuando dice que los hermanos todos proveían de lo que tenían, y habían quienes hasta vendían sus propiedades y traían lo que habían ganado y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y dice que no había necesidad entre los hermanos de la iglesia de Jerusalén, porque todos eran provistos, aquellos que tenían necesidad. O en la iglesia de Timoteo, donde al leer 1 Timoteo se ve que había un grupo de viudas que no tenía quien los sostuviese, no tenían familiares que los sostuviesen, y la iglesia lo hacía. Entonces, para imitar ese espíritu de amor que dice que ama a su hermano, pero que también cuando le ve pasar necesidad, también provee aquellas cosas que el hermano necesita. Si en nuestra iglesia se da el caso que alguno de ustedes como familias, debido a esta situación, se le acaba el dinero y está pasando por situación de crisis económica, yo quiero que ustedes sepan que en nuestra iglesia todos debemos de unirnos para proteger y proveer a uno de los nuestros. Y yo quiero que ustedes sientan la confianza para conversar conmigo, para contarme, porque yo soy el pastor de la iglesia, y conmigo no tienen que tener pena, conmigo no tienen que tener vergüenza. Yo soy la persona que puede movilizar a toda la iglesia, y eso es lo correcto que debemos de hacer como congregación en el dado caso de que alguna de las familias de nuestra iglesia esté pasando por una situación de necesidad material. No podemos ignorar esto si es que se da ese caso. Como iglesia necesitamos cuidarnos como familia que somos los unos a los otros, y por lo tanto yo quiero recordarles, se los he dicho varias veces en este tiempo, de que nuestra iglesia está lista para ayudar en caso de esa necesidad. Esas son las cosas que yo quería compartir con ustedes. Hermanos, sigamos orando al Señor por esta situación. Sepan que todos los eventos del mes de abril que están en el calendario se han cancelado. El ayuno que había este sábado se ha cancelado.
el aniversario de los jóvenes se ha cancelado, y cualquier otro evento. Hay una vigilia al final de abril que no sabemos si se va a hacer, pero todo eso está cancelado. Entonces, a medida que las cosas avancen y las cosas cambien, pues obviamente yo les voy a estar saber, pero en este momento sepan que todos estos eventos han sido cancelados. Cuídense, ejerzan prudencia, tengan mucho cuidado, no toquen cosas si no tienen que tocarlas. Mantengan, ¿verdad?, pendiente en su mente el cuidado de protegerse, y si tienen que salir, pues háganlo solo si hay necesidad. Que el Señor les bendiga a todos. Les amo mucho en el Señor, les aprecio como mi congregación, les agradezco el apoyo que siempre me han dado y las oraciones por mí. Que el Señor les bendiga y que continúen teniendo una buena semana. Gracias.